La lluvia fina caía sobre las adoquinadas calles de Esperanza, una ciudad que, a pesar de su nombre, rara vez ofrecía un atisbo de esperanza a quienes, como ella, vivían al margen. Clara, con apenas 22 años, se había acostumbrado al murmullo constante de la ciudad que nunca dormía, un sonido que para ella era una mezcla agridulce de consuelo y desolación. Desde hacía 5 años, su hogar era un trozo de cartón empapado bajo el alero de una antigua tienda de discos, su colchón, una delgada manta que ya había perdido todo rastro de calidez. Sus días se desdibujaban entre la búsqueda incansable de algo de comida, la lucha por un espacio donde dormir sin ser molestada y la constante vigilancia de sus escasas pertenencias. Una mochila raída con un libro de poesía que atesoraba, un cepillo de dientes y una pequeña navaja multiusos que le daba una falsa sensación de seguridad. Clara no siempre había vivido así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que su vida estaba llena de risas, de la fragancia de las galletas horneadas por su abuela, de la promesa de un futuro brillante. Pero la vida, con su cruel imprevisibilidad, le había arrebatado todo. Primero, la enfermedad se llevó a sus padres, dejándola al cuidado de una tía lejana que, ahogada en sus propias miserias, apenas la toleraba. La tía, resentida por la carga que Clara representaba, la echó a la calle poco después de que cumpliera los 17, con la excusa de que ya era mayorcita para valerse por sí misma. El mundo se le vino encima. Sin dinero, sin estudios terminados y sin ningún lugar a donde ir, Clara se encontró en un abismo de desesperación. Los primeros meses fueron un infierno. El frío, el hambre y el miedo se convirtieron en sus compañeros constantes. Aprendió a esconderse, a hacerse pequeña, a volverse invisible ante los ojos indiferentes de los transeúntes. Su belleza, una vez un motivo de orgullo para sus padres, se había convertido en una carga, atrayendo miradas lascivas y propuestas indeseables que aprendió a esquivar con astucia, a veces, con la punta de su pequeña navaja. A pesar de todo, Clara conservaba una chispa de dignidad. Se negaba a mendigar, prefiriendo buscar latas y botellas para reciclar o ayudar a los comerciantes a cargar y descargar mercancías a cambio de unas pocas monedas. Soñaba con un futuro diferente, con un trabajo, con un techo propio, con la posibilidad de volver a sentir la calidez de una cama y la seguridad de un plato de comida caliente. Pero cada día, esa esperanza se sentía más y más lejana, como un eco desvaneciéndose en la inmensidad de la ciudad. Sus cabellos castaños, que alguna vez fueron brillantes y bien cuidados, ahora estaban opacos y enredados. Sus ojos verdes, que antes reflejaban la alegría de la juventud, ahora mostraban una profunda tristeza y el cansancio acumulado de noches sin dormir. Sin embargo, incluso en su estado más desfavorecido, había algo innegablemente cautivador en ella. Una elegancia natural en sus movimientos, una melancolía poética en su mirada que parecía narrar historias de mundos lejanos, y la fortaleza inquebrantable de su espíritu que, a pesar de las adversidades, se negaba a romperse por completo. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba, Clara se acurrucó más en su manta, el libro de poesía abierto sobre su pecho, intentando encontrar consuelo en las palabras de otros, en un intento por escapar, aunque solo fuera por un instante, de la cruda realidad que la rodeaba. El sonido de un coche de lujo deteniéndose abruptamente cerca de su refugio la sacó de sus cavilaciones, una interrupción inusual en su monótona existencia. Levantó la vista, alerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las luces del vehículo cegaron sus ojos, y por un momento solo pudo ver la silueta imponente de un hombre que descendía del asiento del conductor. La figura que descendió del coche era alta y elegante, envuelta en un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Un paraguas se abrió sobre su cabeza con un chasquido suave, protegiéndolo de la persistente llovizna. Clara, acostumbrada a la indiferencia, se preparó para la habitual prisa o el desprecio. Pero este hombre no la ignoró. Sus pasos se detuvieron a unos metros de ella. Clara mantuvo la mirada baja, el libro de poesía aún en sus manos temblorosas, como si las palabras pudieran servirle de escudo. La tensión era palpable, el silencio solo roto por el golpeteo de la lluvia y el lejano murmullo de la ciudad. Finalmente, una voz profunda y resonante rompió el hechizo. «Disculpe»,
dijo el hombre, su tono calmado, casi gentil, una rareza en aquel entorno. Vi que estaba aquí. Me pareció que necesitaba ayuda. Clara levantó la vista lentamente, sus ojos verdes encontrándose con los de él. Eran de un azul intenso, penetrantes, pero no juzgadores. Había una curiosidad genuina en su mirada, una que Clara no había visto en mucho tiempo. El hombre era, sin duda, adinerado. Su ropa impecable, el porte distinguido, el aura de alguien acostumbrado al poder y la comodidad. Era un contraste tan marcado con su propia existencia que la hizo sentir aún más pequeña e insignificante. «No necesito nada», respondió Clara, su voz apenas un susurro, rasposa por el frío y la falta de uso. Quería sonar firme, inquebrantable, pero el miedo y la vulnerabilidad se filtraban en cada sílaba. Había aprendido por las malas que la amabilidad de extraños a menudo venía con un precio oculto. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que suavizó sus rasgos afilados. «Permitame presentarme. Soy Alexander Volkov». Hizo una pausa, como esperando una reciprocidad que Clara no podía ofrecer. «¿Y ustedes?» Clara dudó. Rara vez daba su nombre, prefería permanecer anónima, una sombra entre las sombras. Pero la honestidad en su mirada la desarmó un poco. «Clara», dijo finalmente, la palabra sonando extraña en el aire frío. Alexander asintió, como si el nombre le revelara un secreto. «Clara, es un nombre hermoso». Dio un paso más cerca, y Clara se encogió instintivamente. Alexander notó su reacción y se detuvo. «No se asuste, Clara. No pretendo hacerle daño. Solo me detuve porque vi su situación y sentí la necesidad de ofrecerle algo de ayuda. La noche es fría y esta lluvia no parece querer parar». Se inclinó ligeramente, sacando una gruesa manta de lana de una bolsa que llevaba consigo. «Por favor, tómela. Es nueva y abrigará más que esa que tiene». Extendió la manta hacia ella, sus dedos largos y finos. Clara lo miró con sospecha. La generosidad desinteresada era una anomalía en su mundo. «¿Por qué?», preguntó, su voz un poco más fuerte. «¿Qué quiere a cambio?». Alexander soltó una pequeña risa, esta vez con un toque de humor genuino. «No quiero nada a cambio, Clara. Solo deseo ayudar a alguien que lo necesita. Créame, hay personas que aún tienen un poco de humanidad en este mundo». Hizo un gesto hacia la manta. «Por favor, no se congele. Al menos, permítame ofrecerle esto». La calidez del gesto, la forma en que sus ojos la miraban sin desprecio, comenzó a erosionar las defensas que Clara había construido con tanto esfuerzo. El frío calaba hasta los huesos y la manta que tenía era poco más que un trapo mojado. Lentamente, estiró una mano temblorosa y tomó la manta que Alexander le ofrecía. Era increíblemente suave y gruesa, con un aroma limpio que le recordó a tiempos mejores. La envolvió alrededor de sus hombros y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de calor, no solo físico, sino también en su interior. Alexander, al verla envuelta en la manta, asintió con una expresión de alivio. «Mucho mejor. Ahora, si me permite, me gustaría invitarla a un café caliente o a algo de comer. Hay un lugar abierto a unas pocas cuadras de aquí». La idea de un café caliente, de comida de verdad, era casi insoportable en su atractivo. Pero la precaución seguía siendo una parte intrínseca de su ser. «¿Por qué hace esto, señor Volkov?», inquirió Clara, su voz aún teñida de desconfianza. «¿No le da miedo que sea una ladrona? Algo peor». Alexander se rió suavemente. «Clara, si fuera una ladrona, creo que ya habría intentado quitarme el paraguas o la cartera. Y no tengo miedo. Solo veo a una mujer joven que necesita una mano y tengo la capacidad de ofrecérsela. ¿Acepta mi invitación a una taza de café? Solo eso, un poco de calor y algo de comer. Nada más». La propuesta era simple. La promesa de algo tan básico como el calor y la comida era tentadora hasta el extremo. Clara lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño, de malicia, pero solo encontró sinceridad. Su estómago rugió, un recordatorio cruel de su hambre.
Después de una breve lucha interna, asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Sí, dijo finalmente, la palabra saliendo con una sorprendente claridad. Sí, me gustaría un café caliente. Alexander sonrió de verdad esta vez, y la sonrisa iluminó su rostro. Excellent. Permítame ayudarle a levantarse. El suelo está resbaladizo. Extendió una mano hacia ella, una mano que parecía fuerte y protectora. Clara la miró por un momento. La magnitud de ese simple gesto desinteresado la abrumó. Aceptó su mano, y Alexander la ayudó a ponerse de pie con una facilidad sorprendente, mientras la lluvia seguía cayendo, como si el cielo mismo estuviera presenciando el inicio de algo inesperado. El pequeño café, con sus luces tenues y el aroma reconfortante a café recién hecho, era un refugio del frío y la lluvia. Clara se sentó frente a Alexander en una mesa junto a la ventana, sintiendo la inusual calidez del lugar. La manta de lana, que Alexander le había insistido en mantener, seguía envuelta alrededor de sus hombros, un recordatorio tangible de la extraña amabilidad que había recibido. Alexander pidió 2 cafés grandes y un par de sándwiches, y Clara, a pesar de su hambre, se sintió cohibida. Hacía mucho tiempo que no se sentaba en un lugar así, y la sensación de normalidad era casi abrumadora. Mientras esperaban su pedido, un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo de las conversaciones de otros clientes y el tintineo de las tazas. Alexander no la presionó para hablar, simplemente la observó con una expresión pensativa. Clara, por su parte, no podía evitar mirarlo de reojo. Alexander Volkov. El nombre sonaba importante, resonante. ¿Quién era este hombre que se detenía en medio de la noche para ayudar a una desconocida en la calle? Finalmente, Alexander rompió el silencio. Así que, Clara, comenzó, su voz suave, si no es indiscreción, ¿cómo terminó en una situación así? Clara apretó los labios. La historia de su vida era una carga pesada que rara vez compartía. La vida, respondió escuetamente, esperando que eso fuera suficiente. Alexandra asintió, comprendiendo. Entiendo. La vida puede ser cruel a veces, pero no tiene que ser así para siempre. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de ella. Sé que soy un extraño y que esto puede sonar inusual, pero me gustaría ofrecerle una oportunidad. Clara lo miró con cautela. Las oportunidades que le habían ofrecido en la calle solían ser disfrazadas de explotación. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó, su voz teñida de escepticismo. Un trabajo, dijo Alexander directamente. Tengo una empresa, Volkov Enterprises. Es una compañía de tecnología. Siempre hay necesidad de personas con ganas de trabajar, con ganas de aprender. No importa su experiencia o la falta de ella. Lo que me importa es la voluntad. Clara parpadeó, incrédula. ¿Un trabajo? Él, un millonario, le ofrecía un trabajo a ella, una mujer sin hogar, sin referencias, sin nada. Parecía demasiado bueno para ser verdad. No tengo estudios terminados, le advirtió, como si eso fuera a disuadirlo. Y no tengo experiencia en tecnología. Alexander sonrió. No se preocupe por eso. Tenemos programas de capacitación. Y en cuanto a sus estudios, podemos encontrar una manera de que los termine. Si eso es lo que desea. Lo que veo en usted, Clara, es resiliencia. Veo una chispa, una inteligencia que la ha mantenido a flote en circunstancias difíciles. Esas son cualidades mucho más valiosas que cualquier título. El camarero llegó con sus cafés y sándwiches, interrumpiendo la conversación. El aroma de la comida caliente hizo que el estómago de Clara volviera a rugir. Alexander la instó a comer, y Clara, con cierta vergüenza, tomó un sándwich. El primer bocado fue una explosión de sabor, una sensación que había olvidado. Comió lentamente, saboreando cada bocado, mientras Alexander la observaba en silencio. Cuando terminó, se sintió un poco más fuerte, un poco menos vulnerable. Señor Volkov, dijo, mirándola a los ojos, no entiendo por qué hace esto. Hay miles de personas en la calle. ¿Por qué yo? Alexander suspiró.
Su mirada se perdió por un momento en la lluvia que seguía cayendo fuera de la ventana. No lo sé, Clara. Quizás fue el destino. O quizás fue algo en sus ojos, esa mezcla de tristeza y fortaleza. Simplemente sentí que tenía que detenerme. Y una vez que lo hice, no pude simplemente irme. Creo en dar oportunidades, en ayudar a quienes quieren salir adelante. Y usted, Clara, tiene esa voluntad. Le extendió una tarjeta de presentación. Era elegante y minimalista, con solo un nombre, un número de teléfono y una dirección. Aquí está mi número. Llámeme mañana por la mañana. Podemos hablar de los detalles. Le conseguiré un lugar donde quedarse por ahora, algo seguro y cálido. Y luego, si acepta, podemos empezar a trabajar en su futuro. Clara tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de Alexander. La tarjeta se sentía sólida, real, una promesa tangible en la palma de su mano. La idea de un lugar seguro donde dormir, de un trabajo, era casi incomprensible. Después de tantos años de desesperanza, ¿era posible que esto fuera real? No tengo teléfono, admitió Clara en voz baja. Alexander se golpeó la frente con la palma de la mano, una expresión de divertida exasperación. Por supuesto, discúlpeme. Pensé como si todos tuvieran uno. Bueno, entonces, ¿qué le parece si la llevo a un lugar seguro ahora mismo? Conozco un albergue de confianza, o si prefiere, un hotel modesto donde pueda pasar la noche. Y mañana por la mañana pasaré a buscarla para que hablemos de todo esto. Clara lo miró, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza en sus ojos. La idea de confiar en un extraño era aterradora, pero la alternativa era volver a la calle, a la lluvia, al frío. Y Alexander Volkov, a pesar de su riqueza y su aparente desconexión con su mundo, parecía genuino. Había algo en su mirada, en su voz, que le hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que quizás no estaba completamente sola. Después de un momento de vacilación, asintió. «De acuerdo», dijo, su voz un poco más firme. «Acepto». Alexander sonrió, una sonrisa cálida y alentadora. «Excelente. Vamos, Clara. El primer paso ya está dado». Se levantó, y Clara lo siguió, la manta aún envuelta alrededor de ella, sintiendo el peso de la tarjeta de presentación en su bolsillo, un peso que no era de dinero, sino de la posibilidad de un futuro que hasta hace unas horas parecía inalcanzable. El eco de la soledad en la ciudad dormida comenzaba a ser reemplazado por el suave susurro de una nueva oportunidad. La noche siguiente marcó un antes y un después en la vida de Clara. Alexander la llevó a un modesto hotel boutique en un barrio tranquilo de Esperanza, un lugar limpio y acogedor que, para ella, parecía un palacio. La recepcionista, al ver a Alexander, asintió con respeto y le entregó una llave sin hacer preguntas. La habitación era sencilla, pero tenía una cama suave y limpia, un baño privado con agua caliente y una pequeña ventana que daba a un jardín interior. Era la primera vez en años que Clara se desvestía sin miedo, que se bañaba con agua caliente sin apuros y que se acostaba en una cama sin el temor de ser descubierta o molestada. El sueño la envolvió casi de inmediato, un sueño profundo y reparador, libre de las pesadillas habituales de la calle. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un suave dorado. Clara se despertó sintiendo una ligereza inusual en el cuerpo y en el espíritu. Se levantó, se miró en el espejo del baño y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo más que el reflejo de una mujer agotada. Había un brillo incipiente en sus ojos, una promesa. Se vistió con la misma ropa del día anterior, pero se sentía diferente. La tarjeta de Alexander, que había guardado bajo la almohada, la esperaba. Puntualmente, a las 10 de la mañana, un coche negro reluciente se detuvo frente al hotel. Alexander Volkov salió del vehículo, tan impecable como el día anterior, y Clara lo vio desde la puerta del hotel. No era una fantasía, no era un sueño. Esto era real. «Buenos días, Clara», dijo Alexander con una sonrisa genuina. «Espero que haya descansado bien». «Magníficamente, gracias a usted», respondió Clara, sintiendo un rubor en sus mejillas. «No sé cómo agradecerle esto».
No tiene nada que agradecer. Solo espero que esto sea el inicio de algo bueno para usted, dijo Alexander mientras le abría la puerta del coche. El trayecto fue corto, pero significativo. Alexander le explicó que la llevaría a las oficinas de Volkov Enterprises, donde tendrían una conversación más formal sobre el trabajo. También le mencionó que ya había gestionado el pago de una habitación en un lugar más permanente y seguro para ella, un pequeño apartamento amueblado cerca de las oficinas, para que pudiera empezar a reconstruir su vida con estabilidad. La noticia la dejó sin aliento. Un apartamento propio. La idea era tan abrumadora como emocionante. Las oficinas de Volkov Enterprises eran un testimonio de la modernidad y el éxito. Ubicadas en un rascacielos de cristal y acero, los interiores eran elegantes y funcionales, llenos de gente trabajando en ordenadores, colaborando en salas de reuniones y el zumbido de la actividad era constante. Clara se sintió un poco intimidada, su ropa sencilla contrastando con el ambiente profesional, pero Alexander la guió con una seguridad que la tranquilizó. «No se preocupe», le susurró Alexander al oído mientras caminaban por un largo pasillo. «Todos empezamos en algún lugar». La llevó a una sala de reuniones con una vista panorámica de la ciudad. Alexander se sentó frente a ella en una gran mesa de conferencias. «Bien, Clara», comenzó, su voz ahora más formal, pero aún amable. «Quiero ser claro con usted. Mi oferta es seria. Queremos darle una oportunidad real de aprender y crecer. Empezará en un puesto de asistente administrativo. No se preocupen por la falta de experiencia, tendrá un mentor que la guiará en cada paso. Su salario será digno y le permitirá vivir cómodamente. Y, como le mencioné, el apartamento ya está listo para que se mude hoy mismo». Clara escuchó cada palabra, su mente asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era un giro de 180 grados en su vida. De la calle a un apartamento y un trabajo en una de las empresas más importantes de la ciudad. «¿Qué espera de mí?», preguntó Clara, queriendo entender las expectativas. Alexander la miró directamente a los ojos. «Espero su compromiso, Clara. Espero su honestidad y su deseo de superarse. Espero que aproveche esta oportunidad para construir la vida que se merece. Y espero que confíe en que estoy aquí para ayudarla, no para aprovecharme de usted». Esa última frase disipó las últimas dudas de Clara. Había una sinceridad inquebrantable en su voz. «Señor Volkov, no sé qué decir. Estoy abrumada. Es más de lo que jamás hubiera soñado». «Llámeme Alexander, por favor», corrigió con una pequeña sonrisa. «Y no tiene que decir nada más que sí, si es lo que desea». Clara asintió con vehemencia. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro por primera vez en años. «Sí, Alexander. Sí, acepto. Acepto esta oportunidad. Daré lo mejor de mí, lo prometo». Alexander se levantó y le ofreció la mano. «Bienvenida a Volkov Enterprises, Clara. Esto es solo el principio». El apretón de manos fue firme, y Clara sintió una oleada de emoción. Era el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo que apenas podía empezar a imaginar. Ese mismo día, Alexander la llevó a su nuevo apartamento, un espacio luminoso y acogedor con muebles básicos pero confortables. Era un lugar modesto, pero para Clara era un santuario, un símbolo de su nueva vida. Por la tarde, Alexander le dejó una tarjeta de crédito prepagada para comprar ropa y artículos esenciales, y le dio un adelanto de su primer sueldo para que tuviera algo de efectivo. La vida de Clara, de la noche a la mañana, se había transformado de una existencia de supervivencia a una de posibilidades. La ciudad de Esperanza, por fin, comenzaba a honrar su nombre. Los meses siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y crecimiento para Clara. Cada día en Volkov Enterprises era un desafío y una revelación. Su mentor, una mujer amable y experimentada llamada Sofía, la guió pacientemente a través de las complejidades del software de la empresa y la dinámica de la oficina. Clara, con su innata inteligencia y su feroz determinación, absorbió todo como una esponja. No solo aprendía sus tareas administrativas con rapidez, sino que también observaba el funcionamiento de la empresa, los distintos departamentos, las interacciones entre los colegas.
siempre atenta, siempre dispuesta a ir más allá de lo que se le pedía. Alexander, fiel a su palabra, la había inscrito en un programa de educación a distancia para que Clara pudiera completar su bachillerato. Clara dedicaba sus noches al estudio, con la misma disciplina que había usado para sobrevivir en la calle. Las palabras que una vez solo había leído en libros prestados, ahora las usaba para redactar correos electrónicos y crear informes. Su voz, que antes era un susurro, ganó confianza a medida que su conocimiento crecía. Con su primer sueldo, Clara compró ropa nueva, modesta pero adecuada para su entorno laboral. Se despidió de sus viejas prendas, un acto simbólico de dejar atrás su pasado. El apartamento se convirtió en su santuario, un espacio seguro donde podía ser ella misma, sin miedo ni juicios. Empezó a cuidarse, a permitirse pequeñas indulgencias como un buen libro o una taza de té caliente por la noche. La belleza de Clara, antes oculta bajo el velo de la adversidad, comenzó a resurgir. Su piel adquirió un brillo saludable. Sus ojos verdes, antes apagados por la tristeza, ahora centelleaban con una nueva vitalidad. Su cabello, nutrido y bien cuidado, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Alexander, por su parte, observaba la transformación de Clara con una mezcla de satisfacción y creciente admiración. Sus encuentros iniciales se limitaban a los breves saludos en los pasillos o a reuniones ocasionales sobre el progreso de Clara. Sin embargo, a medida que ella se afianzaba en su puesto demostraba una capacidad sobresaliente, Alexander comenzó a solicitar su presencia en reuniones más importantes, valorando su aguda intuición y su perspectiva fresca. Descubrió que Clara no solo era eficiente, sino que también tenía una mente brillante y una capacidad de análisis sorprendente. No tardó en darse cuenta de que su interés en Clara iba más allá de la filantropía. La encontraba fascinante. Su resiliencia, su humildad, su genuina curiosidad y la forma en que su belleza se revelaba día a día lo cautivaban. Las conversaciones que tenían se volvieron más frecuentes y profundas. Hablaban de trabajo, pero también de libros, de música, de sueños. Alexander se sorprendía a sí mismo compartiendo aspectos de su vida personal que rara vez revelaba a otros. Descubrió que, a pesar de la inmensa diferencia en sus orígenes, Clara tenía una sabiduría innata, una comprensión de la vida que él, con toda su riqueza y educación, apenas había vislumbrado. Una tarde, Alexander invitó a Clara a cenar, bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto. Clara aceptó, un poco nerviosa, pero también emocionada. La cena no fue en un restaurante lujoso, sino en un lugar acogedor y discreto, donde pudieron hablar con tranquilidad. La conversación fluyó sin esfuerzo. Alexander le habló de su infancia, de sus ambiciones, de la presión de mantener el legado de su familia. Clara, a su vez, se abrió un poco más sobre su pasado, sobre la pérdida de sus padres y la dura realidad de la calle, pero también sobre los pequeños actos de bondad que había recibido y que la habían mantenido a flote. La química entre ellos era innegable. Había una conexión que iba más allá del respeto profesional. Alexander se encontró riendo más a menudo de lo que solía, y Clara se sentía cómoda, algo que no había experimentado en mucho tiempo con un hombre. Al final de la noche, mientras Alexander la acompañaba a la puerta de su apartamento, hubo un momento de silencio cargado de significado. «Clara», dijo Alexander, su voz suave, «estoy realmente impresionado con su progreso. Es usted una mujer excepcional». Clara sintió un rubor en sus mejillas. «Usted ha sido excepcional al darme esta oportunidad, Alexander. Jamás podré agradecérselo lo suficiente». Alexander le tomó la mano, un toque ligero pero firme. «No me lo agradezca, Clara. Solo soy feliz. Y permítame seguir siendo parte de su felicidad». Sus ojos azules, antes tan penetrantes, ahora reflejaban una ternura que conmovió a Clara hasta lo más profundo de su ser. Ella sintió un calor en su pecho que nada tenía que ver con la manta de lana que él le había dado, sino con la creciente posibilidad de que su corazón, tan cerrado por tanto tiempo, pudiera volver a abrirse. La relación entre Clara y Alexander floreció de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Las cenas ocasionales se convirtieron en algo regular.
Las conversaciones en la oficina se extendieron a fines de semana en los que exploraban la ciudad de Esperanza, visitando galerías de arte, parques o simplemente disfrutando de un café en alguna pequeña cafetería. Alexander descubrió la pasión de Clara por la lectura y la sorprendió con ediciones raras de sus poetas favoritos. Clara, a su vez, le enseñó a Alexander a apreciar la belleza de las cosas sencillas, a notar los pequeños detalles que él, inmerso en su mundo de negocios, solía pasar por alto. La brecha socioeconómica que los separaba, antes tan abismal, comenzó a desvanecerse. Alexander no la trataba con condescendencia ni como un proyecto de caridad. La trataba como una igual, valorando su opinión, respetando su pasado y admirando su fuerza. Clara, por su parte, se sentía cada vez más cómoda en su presencia. La vulnerabilidad que inicialmente la había caracterizado fue reemplazada por una confianza serena. Se dio cuenta de que no solo lo admiraba por su generosidad, sino que se sentía genuinamente atraída por su inteligencia, su integridad y la calidez que emanaba de él cuando dejaba de lado su fachada de exitoso empresario. Una noche, mientras daban un paseo por un parque iluminado por la luna, Alexander se detuvo bajo un antiguo roble. La ciudad, a lo lejos, brillaba con miles de luces, pero allí, en el abrazo de los árboles, la paz era palpable. Alexander se volvió hacia Clara, sus ojos azules brillando a la luz de la luna. Clara, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado de una forma que nunca imaginé. Tú has traído luz a mi mundo, una luz que no sabía que me faltaba. Tu fuerza, tu belleza, tu espíritu, me has cautivado por completo. Clara sintió que su corazón daba un vuelco. Sabía que sus sentimientos por Alexander habían crecido más allá de la gratitud, pero escuchar expresar algo similar era abrumador. Alexander dio un paso más cerca, tomando sus manos. Me he enamorado de ti, Clara, profundamente. Quiero estar contigo, construir un futuro a tu lado. ¿Me permitirías intentarlo? ¿Me permitirías amarte? Las palabras de Alexander resonaron en el silencio de la noche. Clara, la mujer que había vivido en la calle, la que había creído que el amor era un lujo que nunca podría permitirse, estaba siendo amada por Alexander Volkov, un hombre que representaba todo lo que su vida pasada no era. Lágrimas de alegría se acumularon en sus ojos. Sí, Alexander, susurró Clara, su voz apenas audible por la emoción. Sí, te amo. Y sí, quiero construir un futuro contigo. Alexander la atrajo hacia él en un abrazo tierno y protector. Fue un abrazo que prometía seguridad, amor y un futuro compartido. En ese momento, bajo el manto estrellado de esperanza, la distancia entre el millonario y la mujer que alguna vez no tuvo hogar se borró por completo, dejando solo el innegable lazo que unía sus corazones. A partir de ese día, su relación se hizo más pública. Alexander no dudó en presentarse con Clara en eventos sociales y cenas de negocios. Al principio, algunos de sus conocidos y socios levantaron una ceja, cuestionando la procedencia de Clara. Pero la confianza y la elegancia natural que Clara había desarrollado, junto con la evidente devoción de Alexander, rápidamente disiparon cualquier duda. Clara no solo era la compañera de Alexander, sino que también demostraba ser una mujer inteligente y perspicaz, capaz de desenvolverse con gracia en cualquier círculo. Su historia de superación se convirtió en una fuente de inspiración silenciosa para muchos, y su resplandor interior era imposible de ignorar. La vida de Clara, que una vez fue una lucha por la supervivencia, se había transformado en una vibrante historia de amor y crecimiento. El tiempo pasó, llevando consigo la promesa de un futuro aún más brillante para Clara y Alexander. Su amor se fortaleció con cada día, arraigándose profundamente en la confianza y el respeto mutuo. La historia de Clara, de su vida en la calle a su transformación en una mujer segura y exitosa, no solo era conocida dentro de la empresa de Alexander, sino que inspiraba a muchos. Ella, con su humildad y su espíritu inquebrantable, nunca olvidó de dónde venía, y esa perspectiva la hacía aún más valiosa en su rol dentro de Volkov Enterprises, donde ahora ocupaba un puesto de liderazgo en el área de desarrollo de proyectos sociales. Una tarde, en el mismo parque donde le había declarado su amor, Alexander llevó a Clara a un pequeño banco bajo el antiguo roble.
El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Alexander se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Clara», dijo Alexander, su voz cargada de emoción, «has transformado mi vida de una manera que nunca creí posible. Eres mi inspiración, mi amor, mi todo. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo un futuro juntos, superando cualquier desafío que se nos presente. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Clara sintió un nudo en la garganta y las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca, en sus sueños más audaces, había imaginado un momento como este. El anillo que Alexander le ofrecía era hermoso, pero el verdadero tesoro era el amor y la promesa que representaba. «Sí, Alexander», dijo entre sollozos de alegría. «Sí, sí, 1.000.000 de veces sí». Alexander deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una ternura que le llenó el alma. El compromiso fue un momento de pura felicidad, compartido en la intimidad del parque que había sido testigo de los primeros pasos de su amor. La boda de Clara y Alexander fue un evento hermoso y significativo. No fue una ostentosa exhibición de riqueza, sino una celebración íntima y emotiva, rodeada de sus seres queridos y de aquellos que habían sido parte de su increíble viaje. Clara, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, irradiaba una belleza que iba más allá de lo físico. Era el brillo de un alma que había encontrado su hogar. Alexander, viéndola caminar hacia él, sintió una gratitud inmensa por el giro inesperado que había tomado su vida. La noticia de su matrimonio y la historia de Clara resonaron en toda la ciudad. Se convirtió en un testimonio de que el amor no conoce barreras, y que la esperanza puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Alexander y Clara decidieron usar su plataforma para ayudar a otros. Juntos, fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar refugio, educación y oportunidades de empleo a personas sin hogar en esperanza, asegurándose de que la ayuda fuera genuina y que las personas tuvieran las herramientas para reconstruir sus vidas, tal como Clara había hecho. La mansión de Alexander, antes un lugar de silencio y soledad, se llenó de la risa de Clara y más tarde de la alegría de sus hijos. La vida de Clara, la niña de la calle, se había transformado por completo. Había encontrado no solo un esposo, sino un compañero de vida, un alma gemela que la amaba por quien era y por quien se había convertido. Y en el corazón de Esperanza, la ciudad que una vez había sido un símbolo de desesperación para ella, Clara y Alexander construyeron un legado de amor, compasión y la inquebrantable creencia en las segundas oportunidades. La historia de la mujer de la calle y el millonario se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden forjar los destinos más extraordinarios.